Las ciudades han sido diseñadas para ser eficientes, organizar la vida en función del trabajo y la productividad. Pero ¿alguna vez has visto a un niño transformar una simple vereda en un campo de juegos? ¿Y qué pasa si diseñáramos la ciudad bajo esta misma lógica? Un entorno donde la ciudad se transforma en un gran escenario para la imaginación, el movimiento y la conexión. En cada plaza, en cada calle y en cada parque hay un mundo de posibilidades para ser descubierto. Porque el espacio público no es solo un lugar de tránsito, sino que es el escenario de nuestras vidas, de nuestros juegos y de nuestros sueños. Este podcast es un viaje al corazón de la ciudad. Una exploración del juego, la infancia y la convivencia. Esto es Ciudad en Juego. Hola, hoy queremos abordar la relevancia de la naturaleza durante el desarrollo de la infancia. Yo soy Piera y hoy día me acompaña Ángela, fundadora de Patio Vivo, y Pedro, cofundador de Deporte Libre. Ángela ha trabajado en la transformación de los colegios y los patios escolares principalmente, que de base pareciesen ser lugares poco exploradores, poco luminosos o con pocos colores, ¿no es cierto? Lugares estructurados, que dificultan o quizás no propician el juego de los niños, las niñas. Y hoy día ustedes han hecho una propuesta abriendo posibilidades de juego libre, de exploración y con mucho contacto con la naturaleza. Y Pedro, por su parte, que también nos acompaña por acá, ha llevado la naturaleza y la experiencia del deporte en la naturaleza hacia la ciudad y a los espacios también de aprendizaje en patios escolares, llevando iniciativas que conectan a los niños y a las niñas y también a los adultos con la montaña, el juego, el deporte y la exploración. Así que juntos vamos hoy día a explorar un poco sobre estos temas que les he ido contando y que van a ir apareciendo durante este episodio, y cómo de alguna manera la naturaleza y el acceso libre para poder jugar en ella, para poder tocarla, explorar, experimentar, impacta positivamente en el desarrollo de los niños, sobre todo a temprana edad. ¿Y qué hemos aprendido o qué han aprendido ustedes en sus distintas experiencias trabajando en estos patios y en los entornos urbanos? Así que bienvenidos a Ciudad en Juego, a este podcast que es un espacio de conversación y reflexión. Gracias por estar acá. Muchas gracias, buenísima invitación. Qué bueno que nos están acompañando. Estamos aquí en un lugar que nos prestó Patio Vivo. Gracias, Ángela, por ser la dueña de casa. Feliz. Oye, es genial para nosotros poder tenerlos aquí juntos, poder sentarnos y poder compartir una reflexión que ojalá nos permita ir cruzando ideas, pensamientos y una conversación que nos permita encontrar ciertos hallazgos para ver cómo podemos pensar colectivamente mejores espacios para la niñez. ¿Ustedes se conocían de alguna parte? No nos conocíamos. A mí me había tocado la experiencia de trabajar. Nosotros tenemos un programa, Deporte Libre. Nos dedicamos a co-crear espacios para el juego, la actividad física y el deporte. Y intervenimos en patios escolares y en espacios públicos. Y en el primer patio escolar que comentábamos ahí fuera de cámara con Ángela, en el primer patio que nos tocó intervenir, conocimos a Patio Vivo porque Patio Vivo estaba interviniendo en ese mismo colegio, en Renca. 2000, no me acuerdo, 2015, 16, 14, no me acuerdo mucho, pero ahí ya conocí un poco de qué se trataba Patio Vivo y los he seguido toda su trayectoria, pero no tenía no habíamos tenido la posibilidad de conocernos personalmente, así que bacán conocernos y poder conversar un rato de lo que hacemos. Está buenísimo, sí, poder reflexionar porque, claro, nos habíamos encontrado con la misma visión de estar transformando los espacios que usan los niños, las niñas, todos los días, pero de sentarnos en una mesa a conversar, ¿no? Sí que está buenísimo esta Ciudad en Juego, donde podemos reflexionar y divagar sobre estos temas que nos mueven. Excelente. Oye, le quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿cómo llegaron a la conclusión? ¿Cuál fue el momento en que se les detona y se les gatilla esta idea de transformar los patios escolares? ¿De dónde comienza? ¿Cuál es ese momento clave que tú dices, esto es lo que hay que hacer? Para mí es bonito porque fue un momento. Estaba trabajando en educación, en colegios en Puente Alto, y me tocó ver de frente, mirar a los ojos los problemas de la convivencia escolar. Ver que habían estudiantes que lo pasaban mal
por ir a su colegio, que no querían ir, que no querían estar ahí. Y que efectivamente vivían situaciones independientes al colegio, pero bastante rudas, y llegaban al colegio y el colegio tampoco era un lugar acogedor. Recuerdo ese dolor, recuerdo no haber tenido herramientas tampoco para hacer nada con ese dolor. Y de haber traído como esa idea de qué pasa si damos lugar a la naturaleza en estos patios, como cómo se sana esto, cómo se pueden construir mejores relaciones. Y ahí aparece la naturaleza. Recuerdo como el sueño, ¿cierto?, de tener un parrón como el que tenemos ahora acá, en un patio, como crear lugares realmente acogedores y donde todos se sintieran parte. Y ahí empezó un viaje mucho más largo, porque tuve que dejar de trabajar donde estaba, me fui a estudiar arquitectura del paisaje para tomar herramientas para esto. Sí, yo venía del lado de las humanidades. Y lo que definitivamente le dio tracción fue encontrarnos con otras personas, ¿cierto? Volver a algunas amigas que les interesaba este tema y otras personas que han ido apareciendo en el camino con la misma motivación y con ese entender que el espacio puede ser un tercer educador. Es un concepto de Malaguzzi que promueva acciones, que promueva juego, que promueva convivencia, que promueva encuentro. Y otro como gatillante que tenía era que a mí me encantaba y me encanta bailar. Tenía una hermana bailarina. En presente. Tengo una hermana bailarina, me encanta bailar. Y me parecía que todo lo que tenía que ver con el aprendizaje, ¿cierto? Todo adentro del aula, toda la educación adentro del aula, cuando nos estábamos perdiendo todo esto que uno aprende como en movimiento con otros. O sea, traía como esa historia de haber tomado clases de baile toda mi vida. Y quería compartir eso también, de aprender en movimiento. De ahí nace la idea, el 2009, y bueno, después de un tiempo armamos la fundación, armamos Patio Vivo, y lo que ha sido el grupo de personas que nos hemos encontrado porque tenemos los mismos intereses. Oye, qué bonito, porque se me hace la idea de que como que la sala de clase es espacio como de la mente, de aprendizaje, donde es la mente la que está absorbiendo esa información, y el patio es el espacio donde es el cuerpo el que aprende, ¿o no? Como que es a través de otra expresión, del movimiento, como dices tú, pero como en esa integración del cuerpo entero, ¿no es cierto? Cómo se puede complementar, ¿cierto? Que no sea solo la mente, solo el sino intelecto. Que todo lo que aprendemos, que yo creo que eso tú lo ves todo el tiempo, a través del cuerpo y del movimiento. A mí me pasó de una experiencia un poco distinta, fue como experiencia más personal. Me pasó que yo no me eduqué como dentro del aula, no lograba conectar dentro del aula. Nunca me sentí cómodo dentro del aula. Y fue el patio donde yo me encontraba y lo pasaba súper bien en el colegio. Tuve como la experiencia contraria a lo que tú decís, de que vivían. Claramente yo tuve una educación privilegiada en un colegio súper privilegiado, pero eso mismo me hizo absorber lo bueno que tenía ese colegio y claramente era esa educación fuera del aula y era esa infraestructura. Creo que es clave el tema de la infraestructura, y fue eso, de sentirme, lo primero, sentirme feliz, sentirme cómodo y conectar con los demás en el patio fue como donde yo me eduqué. Entonces, desde que nació Deporte Libre teníamos la inquietud de trabajar en el espacio público de los niños y niñas, que era el patio escolar. No es un espacio público, pero sí es un espacio común, es como la plaza de los niños y niñas. Y también, si no era para el entorno escolar, en el fondo el espacio público. Entonces ahí nace intervenir en el espacio público y en los patios escolares, pero fue algo más desde la vivencia, como que se prende ese bichito de sentir que el patio era el aula educativa más importante, y en mi opinión es la más importante. Y no es quizás el aula va a ser más importante para momentos, como para dar la PSU, para entrar a una universidad, para tener ciertos logros, pero creo que el patio es la educación para la vida, porque es donde uno conecta con las personas, aprende a socializar,
se hace amigos, entonces creo que eso es una educación más a largo plazo, pero es algo que queda eternamente en la personalidad. Creo que es el aula más importante y es la que tenemos que prestarle más atención, y claramente todavía no está como una prioridad. Nosotros, me imagino que tú también tenés la experiencia de ver infinitos patios que son de maicillo, y mientras más chicos son los niños y niñas, el patio está en peor estado. O sea, la prioridad parten de los grandes hacia los pequeños, cuando debería ser al revés. Debería ser desde la primera infancia la prioridad hacia arriba, y está totalmente invertido. Los patios de primera infancia es un cuadrado de cemento, asfalto o maicillo, y sería con los clásicos juegos que siguen resistiendo de los años 80, que son los clásicos fierros de acero, los columpios eternos que siempre van a ser insuperables como un juego espectacular, pero que ahí se mantienen eternamente, de los municipios que invirtieron hace 20, 30 años y siguen ahí viviendo a duras penas en los colegios. Esa idea es muy bonita, porque la idea del kindergarten, ¿cierto? De la primera infancia, cuando más o menos en 1850 los que impulsaron los jardines infantiles, la idea de ellos era que realmente se aprendiera en contacto con la naturaleza, como un jardín al aire libre. Froebel en Prusia impulsa esta idea de que cada niño tenía que tener un cuadradito de naturaleza, realmente como una gran aula abierta para aprender jugando con las manos en la tierra. Y que hoy día, cuando tú narras, ¿cierto?, lo que están hoy día los patios de los jardines infantiles, están lejanos a la realidad por la cual se crearon esos espacios. Como el concepto inicial de ese jardín para las infancias. Claro. Sí. Oye, Pedro, tú mencionaste algo súper interesante que tiene que ver como con la importancia del patio, que si bien es un lugar que pareciera ser como puertas hacia adentro, ¿no es cierto?, es sin lugar a duda el primer espacio público de las niñeces, o sea, el primer lugar donde exploran esa relación con el otro, la sociabilización, el encuentro con espacios donde ellos pueden moverse autónomamente, que quizás en ningún otro lugar lo pueden hacer, salvo en la ciudad, salvo en el colegio, por ejemplo. Y es una primera como aproximación para poder habitar y conocer el mundo, ¿no es cierto? Yo les voy a traer un fragmento de Francesco Tonucci, que es un impulsor, un pedagogo, que imagino que ustedes lo conocen, pero que él, de alguna manera, impulsa este movimiento de sacar a los niños a la ciudad, como también la ciudad un espacio educativo, ¿sí? Y que lo comentemos entre todos. El patio de la escuela es el lugar más importante para los niños. Ahí pueden ser ellos mismos, jugar, sentirse libres, crear, relacionarse con los otros, experimentar sin restricciones. Pero lamentablemente los patios de muchas escuelas se han convertido en espacios sin vida, pavimentados y llenos de normas. El patio debería ser un lugar lleno de vida, un espacio para el juego, para el encuentro y para el aprendizaje. Ángela, ¿qué pasa y por qué crees tú que los patios escolares van perdiendo esta esencia, como esto que traes tú, ¿no es cierto?, como del concepto de base, de donde como se funda esta idea de que el colegio tiene que tener un patio, ¿no es cierto? Y van perdiendo la infancia también, ¿cierto? A ver, creo que primero es porque se ha puesto toda la energía en los colegios, en el modelo que tenemos hoy día, adentro del aula. El aprendizaje es cognitivo, es teórico, es desde la cabeza. Si uno se va como ya para atrás, ese pienso luego existo, ¿cierto? De Descartes, que nos dice, pero ¿y el cuerpo qué pasó? ¿Qué pasa con el cuerpo, con la cantidad de información que nos entrega el cuerpo? Y que hoy día la educación lo tiene completamente silenciado. Y que, cierto, queda como hoy día como en estas 2 horas de educación física, 4 en un mejor caso, y en el recreo. Y el recreo se piensa como el lugar de descanso entre clases, y no se valora la cantidad de habilidades que se desarrollan, como tú comentabas, Pedro, en un inicio, en ese recreo, en el estar afuera, en el encontrarte con otro, en el de crear un juego de manera espontánea, desde la creatividad, la exploración, pero el dialogar con personas que no conoces, el desarrollar, tener que solucionar los problemas que nacen jugando con los otros, o sea, en ese juego que por alguna razón
uno se quiere salir del juego y cómo entonces los mismas niñas, niños lo acogen para que siga jugando. Esas son todas habilidades claves, habilidades para el siglo XXI, como le llaman hoy día, pero que, no sé, para mí son como habilidades básicas de las personas para desarrollarnos bien en sociedad, para convivir con otros, que no tuvieron tanta relevancia en la educación. O sea, se priorizó, ¿cierto?, con un modelo de entrega además de conocimiento, más que de que sean los estudiantes los que construyen su conocimiento. Su experiencia, a través aprendizaje. a través de la experiencia, el aprendizaje activo. Entonces todo ha sido siempre desde el modelo prusiano, que también agarró fuerza al mismo tiempo que Froebel, ¿cierto? Pero fue el que dominó y domina hasta hoy día las aulas, adentro del aula, sentado, si te mueves menos, mejor. Y que efectivamente, como tú decías, para ciertos momentos es necesario, pero también necesitamos los otros momentos de exploración libre, de poder entender, no sé, por qué hay ciertos bichos que viven felices debajo de una piedra, hacerse esas preguntas de qué hay debajo de la piedra, por qué se esconden del sol, que nos llevan a construir a nosotros nuestro conocimiento. Como un poco en esa ausencia del cuerpo, pareciera que el aula como que solamente prioriza la mente y el cuerpo está cargado de sentidos que van integrando todos los otros aprendizajes, y esos sentidos son corporales, ¿o no? Como que son el movimiento, son en la experiencia, en el oler, en el sentir, en el tocar. Y son conocimientos. La intuición también, cómo se trabaja la intuición, cómo se complementa con el intelecto, pero lo hemos dejado afuera. O se ha organizado en torno al deporte, como con reglas a veces puestas por otros más que por los mismos niños. Y creo que eso nos ha llevado a estos patios duros de cemento, donde también está la idea de lo hiperseguro, ¿cierto? Hagamos el espacio más seguro, que sea un espacio plano, de cemento, donde todos puedan correr. Y que es lo que uno empieza a ver, o es un diagnóstico súper claro que tenemos acá, es que los niños, al no tener oportunidades de movimiento, no desarrollan bien su musculatura. Entonces, y hoy día entre las tasas de sedentarismo y obesidad que tenemos en Chile, no tienen bien desarrollado el cuerpo y efectivamente les cuesta moverse al principio. Después ya cuando empiezan a jugar, como que el cuerpo se acordó de su memoria corporal, que viene por genética también. Pero hemos llegado a un momento en que los niños se tropiezan con ellos mismos. Y eso significa es que no está bien desarrollado tu cuerpo. Y cuando nos preguntamos por qué tenemos tantos problemas de déficit atencional y las personas, los niños, niñas que se balancean en la sala de clase, es porque su cuerpo no está desarrollado como se tiene que desarrollar. Nos olvidamos de que de los 0 a los 18 es justo la etapa donde el cuerpo está creciendo, se está desarrollando, y en vez de promover ese crecimiento, desde la educación decimos: quédense sentados, quédense quietos. Claro, eso que decíais de la libertad yo creo que es clave. Yo encuentro que la libertad, entregar libertad a los niños y niñas es como entregarles un poco la responsabilidad a ellos. Siempre como este modelo de educación es la responsabilidad está en los adultos, el adulto traspasa el conocimiento, tú escúchalo y ve qué haces con ello. Yo creo que el juego, lo interesante es que le traspasamos la libertad. Al traspasarle la libertad a los niños y a las niñas, les traspasamos la responsabilidad de que ellos son dueños de su tiempo en ese preciso momento. Entonces creo que si tú eres dueño de ese tiempo y eres responsable de ese tiempo, claramente el aprendizaje es por 1000, versus que si tú estás en un aula intentando escuchar a un adulto, porque una cosa es que el adulto te esté hablando y otra cosa que uno esté escuchando, y otra cosa es que uno lo que escucha lo entienda y lo procese, que está a pasos lejísimos de que sea una realidad. Entonces yo creo que traspasarles la responsabilidad a los niños y niñas a través de la libertad es clave para que los niños y niñas se eduquen, se crezcan realmente, y es un poco eso de traspasarles la responsabilidad de tener libertad en el colegio, en la escuela. De esa autonomía, de su propio claro, cuerpo, ¿no? De que sean autónomas, y eso que tú decías de las cifras que estábamos hablando también antes de la entrevista.
Hoy en día en Chile tenemos el 87% del sedentarismo a nivel global, 70% de sedentarismo en infancia, 80% de sedentarismo en adolescencia. Somos número 1 en Latinoamérica en obesidad infantil. Entonces, desde todos esos números claramente no tenemos una cultura del deporte, lo que tú decías, y claro, el deporte es el juego con reglas, pero eso no lo hace ni más malo ni más bueno, sino yo creo que es una forma de encasillar que el juego siga existiendo para toda la vida, que eso está súper bueno, pero en Chile no existe una cultura del deporte, no tenemos deporte, no existen los clubes de barrio, no hay instituciones que promuevan el juego y el deporte. En Argentina, Uruguay, Brasil, tú te das cuenta que desde los 5 años todos los niños y niñas pertenecen a un club deportivo del barrio. Entonces juegan básquet, vóley, fútbol en su barrio, en su club. Desde que son chiquititos. Desde que son chicos, y desde ahí algunos pasan hasta el profesional de básquet, vóley, fútbol. Acá en Chile no. Y esa función no la está cumpliendo el colegio, no lo está cumpliendo ni la escuela, ni el liceo, ni nada. Y después tampoco las universidades. En las universidades tampoco hay un espacio para desarrollarse. Yo, como les decía, tuve la experiencia de venir de una educación escolar donde el deporte y el movimiento era muy importante, y después cuando llegué a la universidad, que estudié arquitectura, fue un bloqueo, porque eso era aula 100% y el deporte no existe en la universidad. Es como eso es un juego de niños, ¿no? Ahora ya eres adulto, tú no tienes que jugar. A los skaters le decían, onda, ¿cómo un adulto va a entrar con una tabla de skate? Donde eres ridículo. Los ridiculizaban a mis compañeros arquitectos skater, el profesor lo ridiculizaba por tener una tabla. Entonces, desde ahí, para mí es como otra forma de vivir la vida. Yo creo que ojalá tengamos adultos mayores con una tabla de skate patinando hasta los 90 años. Ojalá se caigan, eso que le decimos a los abuelos, no te muevas para que no te caigas. Obvio, si uno se cae, mientras más viejo es más peligroso, ¿cierto? Pero es clave caerse, es clave lesionarse, es clave fracturarse, es importantísimo que el cuerpo también se dañe, se vuelva a recomponer y vivamos ese proceso del movimiento, de la libertad, del caernos, de jugar. Creo que ahí está el mayor valor del aprendizaje, y ahí está parte como el fuego interior que nosotros necesitamos. En el movimiento es donde nosotros agarramos ese fuego interior y esa energía para después poder hacer todas las otras cosas más domésticas del día a día. Me encanta que hablaste del caerse, que es algo que culturalmente es como, es que no nos podemos caer, no nos podemos equivocar, está mal. Tenemos en nuestra cultura tan castigado el caerse, cuando es tan necesario caerse, levantarse. O sea, uno se va a caer siempre, pero el aprender a levantarse sin que sea un drama. Y eso es muy bonito ver cómo se aprende en la infancia. Un niño, una niña se tiene que caer para aprender a pararse. La tolerancia a la frustración, que hay tan poca, ¿cierto? Creo que hemos perdido esos valores como propios del juego y de la libertad, como que nos da pánico, y que realmente nos ayudan como a vivir una vida en mayor bienestar, más felices, más livianos también. De hecho, dicen por ahí que un indicador de salud está justamente en tu capacidad de levantarte cuando te caes del suelo. Mientras más viejo eres y tienes menos capacidad de levantarte rápidamente del suelo, probablemente tu cuerpo está perdiendo funciones de juventud. Y tiene que ver con esa capacidad del cuerpo de enfrentarse al movimiento y a las dificultades propias de la vida, ¿no es cierto? Porque eso de los viejitos que tienen miedo a salir porque se pueden tropezar en la calle es una realidad, o sea, ocurre, y eso también se traspasa a las distintas otros cuerpos que requieren como moverse por la ciudad con distintas dificultades. En vez de estarnos cuidando tanto, ¿no es cierto? Quizás debiésemos cuidarnos para poder tener esa capacidad de resolver un accidente, por ejemplo. Claro, es como hay una edad en que los adultos nos preocupamos de que los niños no se caigan y que los adultos mayores no se caigan. Y estamos constantemente, es que no te vayas a caer, y te das cuenta que el adulto mayor, gracias a que yo tengo una abuela, 94 años, y se mueve todo el día, y sus hijos están permanentemente preocupándose de que no se mueva, y yo así como... Lo bueno que tiene mi abuela es que se mueve, ¿cachai? Por eso ¿cómo van a tratar eso es la vida, el movimiento. Lo mismo con los niños. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero un compañero de trabajo, Felipe Castillo, que trabaja con nosotros en comunicaciones, me compartió un documental de una doctora alemana
que estudiaba los beneficios de las fracturas en los niños y niñas. O sea, están en otra en Alemania, ¿cachai? Como lo bueno que es fracturarse. Es totalmente lo opuesto. Acá en Chile también me toca hablar con muchos sostenedores que están muy preocupados porque los cuidadores, ¿cierto? Papás, mamás, tíos, abuelos, están muy como pendientes de siempre castigar al colegio porque al niño le pasó algo en el colegio. Se cayó, entonces ese mobiliario estaba mal diseñado porque mi niño se cayó y se pegó en la cabeza. Entonces están permanentemente asustados porque al final la generación de cristal que le llaman a los niños, que creo que somos los papás esa generación de cristal, o sea, eso me dicen los mismos sostenedores. Qué terrible están los papás y mamás hoy en día, de que están siempre permanentemente como casi que acosando al colegio para que a sus niños y niñas no les ocurra nada en el colegio. Y es todo lo contrario. Ojalá se caigan. A mí, mis hijos cuando se caen, yo trato de felicitarlos un poco. Qué bueno que te caíste. Incluso no o sea, la metáfora de volver a levantarse está súper buena, pero qué potente es caerse por caerse nomás. Después el levantarse es otro proceso, pero el proceso de caerse ya está bueno. Sí. Cáete, anda. A mi hijo, te caíste súper bien. Claro. Y como que me queda mirando como, pero si me caís, que bien Buena pusiste las caída, manos. Y claro. como, ya, así como que no te entiendo Déjame. nada. Sí, pero me dolió. Y sabes que me hiciste recordar cuando hablabas del patio, como que pareciera ser como un espacio donde el cuerpo mental, ¿no es cierto?, descansa. Y por eso quizás esa idea de que el patio no tiene que tener tanta cosa para que el niño descanse, ¿no es cierto? Y yo le pregunto a mi hijo, ¿cómo te fue hoy día? ¿Qué fue lo que más te gustó? El patio. Y no, es que el recreo. Digo, ya, pero el recreo, ¿qué cosas aprendiste? No, es que, y me empieza a relatar como su experiencia, como que de verdad el momento de recreo es una asignatura más para él, o sea, como que él tiene asignaturas de matemática, español, y el recreo. La más importante. Y yo creo que ellos realmente lo tienen así, o al menos muchos niños lo valoran así, porque es ese espacio donde se encuentran con otros amigos, es el espacio donde corren, donde juegan, donde exploran. Y nosotros como adultos no lo tenemos tan incorporado. Claro. En la pandemia quedó muy claro eso. Los niños cuando les preguntaban qué es lo que más echan de menos, es el jugar con los otros. Y los grandes problemas que tuvimos a la vuelta de la pandemia fue porque se dejó de jugar con otros. Entonces se olvidaron de cómo convivir, de cómo poner límites, de cuánto hay que ceder para estar con los otros. Y eso después generó, no sé si se acuerdan, bueno, y todos los marzos ocurre lo mismo un poco, ¿cierto? Ahora estamos viviendo otra crisis de nuevo en convivencia escolar. Porque el estar constantemente con otros es donde aprendemos a relacionarnos. Ya que hay cosas como soy empático, cómo cuido del otro, cómo me cuidan a mí también. Yo creo que una de las cosas que perdimos mucho durante la pandemia, sobre todo las niñeces y nosotros que somos padres, fue la referencia. Esa referencia del otro, donde pareciera que en verdad está todo bien, ¿o no? Como que no me está pasando algo tan terrible, sino que ya me caí, mira, pero el otro niño también se cayó, ya, los niños nos caemos, como claro. Que nos pasan cosas, o yo, mamá, mi hijo es así, o asá, le pasó esto, le está pasando a un grupo, no estoy sola en esto, y esa referencia que nos permite, como decís tú, desarrollar esas habilidades de empatía, de mucho más como... De diálogo. Exacto, como de socialización, y que de alguna manera esta experiencia social que ocurre en el patio, como les decía al principio, pareciera ser ese gran espacio como de aproximación a la ciudad. Entonces, como este primer patio espacio público. Entonces, también reflexionando sobre eso, no sé si ustedes han escuchado algunas iniciativas que de alguna manera, en Europa sobre todo, que se está trabajando mucho, que tienen esta idea como del patio, como que el colegio es un espacio que es parte de la ciudad, ¿no es cierto? No es algo que está aislado, una isla, sino más bien como entender de que estos son como los grandes enclaves donde como pareciera ser como el centro, como centro cultural y comunitario de las infancias, que aparece en distintos lugares del espacio de la ciudad y que tiene un rol, ¿no es cierto? Porque es el lugar donde los niños se juntan, conversan, dialogan, aprenden, son ciudadanos dentro de su entorno. ¿Y qué pasaría, ¿no es cierto?, como si pensamos en los colegios como también un espacio que forma parte de un todo? No sé ¿qué les pasa a ustedes con esa idea? O sea, es reconocer
que los colegios son parte de la ciudad hoy día y que la infancia, la adolescencia, es parte de la ciudad. Lo que tenemos hoy día son estas ciudades súper como, ok, acá está la infancia encerrada 8 horas al día, después se van a sus casas, ni siquiera está la lógica, ¿cierto?, del colegio de barrio, hay que movilizarse harto, pero es como que se silencia, como que no existiera, ¿cierto? Cuando pensamos en colegios más integrados, por un lado, que los niños, las niñas, los adolescentes salen más a la ciudad, hay más autonomía a aprender en ciertos equipamientos urbanos, ya sea bibliotecas, museos, plazas, cordillera, río, un río en la mitad de Santiago. Es una felicidad el nuevo parque porque ya se empieza como a aprovechar sí. En su longitud. Pero estamos, ¿cierto? Porque lo más tiene que ver, yo creo, con una idea de eficiencia, como cómo es la ciudad más eficiente, cuáles son cómo nos movemos de manera más rápida por la ciudad, pero nos perdemos, o sea, nos estamos perdiendo la infancia, ¿cierto? Y la infancia se está perdiendo la ciudad también. Todo lo que se aprende en contacto con los otros, con los distintos. Hoy día, el miedo que le tenemos al otro, y que quizás hay una de las pérdidas más grandes que tenemos como personas, es antes de que lo que te nazca es ir y acoger a otro, sino que hoy día se está viviendo con mucho miedo y entonces me protejo del otro. Yo creo que hay una pérdida muy grande por estar tan encerrados, ¿cierto? Como esta idea bastante también carcelaria, como las puertas se cierran y se cierran. ¿Qué es esa lógica? Si las puertas debieran estar abiertas, son nuestros niños, ¿cómo creamos una cultura que cuide más a esa infancia y una infancia que pueda realmente moverse por la ciudad, entregando toda esa alegría, esa ingenuidad que tiene, que tanto creo que nutre como la vida de los adultos, ¿cierto? Claro, eso que decís de que las puertas cerradas, claro, acá en Chile la cultura del chileno, de la chilena es vivir desde nuestras casas, ¿cierto? De la casa hacia adentro. Uno mira ya desde la infraestructura, desde el diseño de nuestras ciudades, cómo vivimos desde el límite hacia adentro. Y yo creo que la pregunta también, ¿para dónde la llevaba? Y es cómo nosotros en Renca, cuando trabajamos nos topamos en esos patios, ese programa de Renca, que creo que lo han hecho un par de municipios, tenía la idea de abrir en las tardes los colegios para que la comunidad pudiese participar de esta infraestructura, porque muchas veces una infraestructura escolar puede ser el edificio mejor desarrollado de un barrio, y si está cerrado, claro, el barrio no tiene toda esa infra que podría ser súper positiva, claro, como podrían tener un gimnasio, canchas de fútbol, canchas de vóley, biblioteca, y todo eso no es parte de la comunidad. Hay municipios que han intentado hacerlo parte de la comunidad, abriendo las puertas, que es lo que tú decís, y viceversa también, como nosotros no vivimos los parques a nivel como cultural, no vamos al parque. O sea, acá el chileno, la clásica, como que nos impresionó de las personas que llegan desde otros países, que ponen la música y el chileno está alegando porque hay música fuerte, ¿cierto? Como que cualquier cosa que invada nuestro metro cuadrado nos altera. Entonces, claramente no tenemos mucho la cultura del compartir, del ponernos de acuerdo. Yo creo que eso mismo ya es extrapolable a la política, que te das cuenta que nadie se pone de acuerdo con nadie. Entonces, eso yo creo que es como desde todo ámbito. Entonces, lo primero en donde nos ponemos de acuerdo es ese patio escolar. Entonces, si es que nuestra infancia vivimos con esos patios, de que no hacemos nada, de que están vacíos, de que no nos encontramos, es imposible que después podamos encontrarnos como en nuestra vida adulta. Si desde niños nos están mandando señales de que tú eres solo en este mundo, tienes a tu familia, de las puertas hacia adentro. Muy individualista, claro, ¿cierto? Y yo creo que hay algo que es muy importante, que tiene mucho que decir, es el diseño y es la arquitectura, es la infraestructura, de cómo pensamos nuestra ciudad, de cómo pensamos nuestros patios escolares, cómo pensamos nuestros colegios, las escuelas, y es algo que no se le da mucha relevancia acá en Chile, el tema del diseño, ¿cierto? El diseño de todos los objetos, todo en la vida es diseño, desde todo, no hay nada que uno piense de que uno utiliza en la vida que no es diseño, y acá en Chile no se le da valor porque se ve como como algo quizá, ¿cómo decirlo? Como que es
no es prioridad, y el diseño es función. Entonces, si es que no le metemos cabeza al diseñar todo tipo de cosas en nuestra vida, jamás va a tener como la relevancia que necesita. Diseñar bien nuestras escuelas, diseñar bien nuestros patios escolares, invertir lucas en la infra. O sea, a nosotros nos pasa mucho de ir con sostenedores de patios escolares que te dicen queremos hacer todo esto, pero el presupuesto es $1 millón. Entonces, como que al final te das cuenta que están las voluntades, pero en verdad la voluntad real es el presupuesto. O sea, si no invertimos, si no invertimos en nuestra infancia, en las cosas importantes, nada va a cambiar. Y algo que sí me llama mucho la atención y que encuentro súper positivo, que todo el mundo de la educación respecto a las educadoras, que generalmente el 99% de esas primeras personas que se encuentran en nuestra infancia son mujeres, ¿cierto? Tienen todo este círculo de educadoras, desde la señora de auxiliares hasta la directora. Ellas sí tienen todo claro. O sea, yo cada vez que le pregunto a una sostenedora, a una profe, a una educadora, todas tienen claro que el patio escolar es la parte más importante de la escuela. Entonces eso me llama mucho la atención, de que saben cuál es la prioridad, pero al final el de los presupuestos quizás no son la misma persona, y ahí hay una diferencia muy importante en dónde estamos invirtiendo las lucas para la educación de nuestros niños, y que es clave. Sí. Eso es muy bonito, es súper interesante, como ¿por qué es tan estratégico invertir en los patios? Que hoy día se invierte. O sea, cuando se pone cemento, no se pone un cemento, en el fondo un cemento pobre, delgadito, no, se ponen unas capas, chicos, que con ese cemento podríamos haber hecho un patio increíble. O con lo que pavimentan los estacionamientos también, que es otra cosa que me duele tanto. Pero es estratégico porque estamos promoviendo una mejor convivencia. O sea, el aprender a convivir es en el patio, como la cita que leíste en un inicio. Estamos invirtiendo en una mejor educación, en salir de la sala de clases y en crear metodologías más innovadoras, en que los profesores, las profesoras puedan plantearse desde con construcción del conocimiento más que desde esta entrega. Estamos invirtiendo en salud también. Estas tasas que tenemos de salud en Chile es una vergüenza nacional. O sea, no podemos seguir con el nivel de obesidad, de sedentarismo, de depresión. Y estamos invirtiendo en algo que creo que tiene que ver con el lenguaje de la infancia, pero es cómo realmente hacemos sentir a los niños, a las niñas, parte de su comunidad, a los adolescentes también. Una de las cosas que hoy día, de los grandes dolores que tenemos en educación, es el ausentismo, ¿cierto? El no quiero ir al colegio. ¿Por qué no quiero ir al colegio? UNESCO dice que más del 50% de los estudiantes de Latinoamérica no encuentran sentido a ir a la escuela, no les hace sentido. Lo están entendiendo. Y obviamente hoy día uno ve cómo está avanzando el mundo del trabajo y lo que aprendo desde una sala de clase, y hay unas diferencias muy grandes. Cuando vemos que un patio se transforma en una plaza que acoge desde el juego, que voy, que lo paso bien, que me encuentro con personas que no conozco, se convierten en mis nuevas amigas, que me estoy desafiando a mí mismo. O sea, tengo juegos con desafíos, ¿cierto? Que tengo que ser valiente para poder jugar, o lo que vemos en los patios, que como empiezan a nacer este tipo de juegos, no sé, por los niños que juegan a la selva, los leones, las culebras, y cómo vuelven al día siguiente porque tienen que cuidar a los leones. Todo eso va generando sentido de pertenencia. Pertenezco a la comunidad, tengo un rol ahí. Ese lenguaje que tiene que ver con el juego es hablarle a las niñas, a los niños en su idioma. Creo que muchas veces desde la adultez hablamos, ¿cierto?, de tienes que ir al colegio porque tienes que aprender por este futuro, que como niña uno piensa, no lo miras. ¿qué es ese futuro? ¿Qué futuro? Quiero pasarlo bien. Quiero pasarlo bien. Entonces creo que por eso mismo es muy estratégico y lo tienen muy claro en los colegios. Como tú dices, las educadoras, los educadores lo tienen muy claro. Pero eso creo que es un mensaje que es importante de transmitir a personas que toman decisiones con respecto a presupuestos, a invertir. Y bueno, qué más bonito, pero yo creo que nos falta todavía en Chile que armar presupuestos con las infancias también.
una tarea que ojalá podamos ir avanzando juntos. Sí, eso que dijiste del ausentismo, a nosotros nos pasó en Renca algo súper interesante que en un colegio que era, creo que el Cumbres Poniente de Renca, fue donde se hizo el primer skate park en un liceo público en Chile, primero en un espacio escolar, un skate park, que el director en un comienzo estaba bien reacio y nos dijo, mira, acá de primero a cuarto medio tenemos una tasa de ausentismo del X%, que era súper alta. Y nosotros hicimos un codiseño con esos niños y niñas y nos hablaron de 2 infras que para ellos eran clave, que fue un skate park. Muchos faltamos porque nos vamos a patinar en tal lugar y lo que tú decías, no me siento parte de. Hicimos un skate park en el colegio y la tasa, claro, y la tasa de ausentismo cambió radicalmente porque ellos sí encontraban sentido. Pues si tenían el lugar para patinar adentro del colegio, era obvio que iban a ir al colegio. Sí. Y es algo súper básico, creo que ha existido también a lo largo de toda la humanidad, el tema del deporte, la actividad física y el movimiento, y cada vez lo estamos olvidando más acá en Chile, no sé si en el mundo, acá en Chile sí, pero es algo también que yo lo veo súper desde la naturaleza humana, que no sé por qué estamos tan ciegos a ese ámbito, si nosotros aprendemos desde el cuerpo antes que nada. Yo creo que el cuerpo es la primera forma que tenemos de aprender, y asimismo yo lo he visto en mis niños, en mi hija y en mi hijo, de cómo ellos agarraron su primera seguridad desde el cuerpo, antes que cualquier cosa. O sea, me subí al árbol y me siento segura porque yo también me puedo subir al árbol como esos otros niños o esas otras niñas. Entonces soy parte de y puedo acercarme a conversar porque yo también me subí al árbol. Entonces, si es que estamos criando niños y niñas que no se mueven y no se pueden subir al árbol, algo tan básico, obvio que no se van a sentir parte de ese grupo y parte de un proceso de sentirse ausente y fuera de... es gigante, que después no lo podéis solucionar cuando tenéis 15, 16 años, cuando tenemos depresión y tasas de enfermedades mentales mucho más profundas. Y parte desde esa esencia, desde el poder subirse al árbol, desde poder saltar, desde poder darse como la rueda, como cosas ultra básicas que nadie mira con la profundidad que se debiera mirar. Oye, yo te escucho y como que lo primero que se me viene a la cabeza es como devolverle a los espacios de aprendizaje el entusiasmo, como algo que traen los niños desde muy chiquititos, ¿no es cierto? Es el entusiasmo por las cosas que les gustan. O sea, si les gusta correr, va a correr, si les gusta saltar, va a saltar, bailar, etcétera, por lo general muy vinculado al cuerpo. Y ese entusiasmo como que se va apagando en la medida que llega la adolescencia. Hay algunos que lo sostienen, les gusta el skate, les gusta jugar a la pelota, siempre como asociado probablemente a algún deporte, pero también puede ser las artes, la música, pero algo pasa que parece que como ese entusiasmo no está como un detonante del aprendizaje dentro del aula, como que el colegio va perdiendo ese sentido, como eso, ustedes trajeron el skate park, como les traen el entusiasmo ahí como parte de su proceso de aprendizaje, como es muy bonito eso. Y ahí también les quería preguntar cuáles han sido como los principales hallazgos que han visto como en sus transformaciones en los colegios y quizás también en los entornos de estos colegios. Alguna experiencia que tiene que ver como cuando, como vieron, por ejemplo, tú decías en un principio como los niños que no jugaban, y como que están aburridos en el patio. Bueno, ¿qué pasa con esos niños? ¿Ustedes han visto que hay un cambio en la experiencia con sus proyectos? Ahí sí nos pueden contar un poco más como de esos hallazgos, de esos trabajos que han hecho. Sí, total. A ver, pero antes de meterme en ver esos cambios, creo que quiero reforzar la idea, porque es tan importante de que desde la educación escuchemos los intereses de los niños, de las niñas, los adolescentes, porque es que está ahí el por qué quieren ir a los colegios. Nosotros con el tema de los huertos escolares vinculado a la cocina, que es un proyecto para adolescentes, viene de lo mismo, viene de entender de que se estaban yendo los viernes a Fridays for Future, porque querían aprender a cuidar el medio ambiente. Y también querían pedir cosas de cuidado del medio ambiente. Todos somos agentes de cambio en el cuidado de la naturaleza. ¿Qué podemos enseñarles en los colegios sobre eso a los estudiantes? Para que vayan más motivados. Es como... No es tan lejana la ecuación, pero la educación de a veces se ha ido a algo demasiado teórico, ¿cierto? A ver, nosotros en relación como a los cambios, a lo que estamos mirando, en Patio Vivo tenemos como
dos programas bien fuertes. Uno tiene que ver en Patio Vivo Cultivable, que es para liceos técnicos profesionales, donde estamos creando unos laboratorios al aire libre, donde se cultiva y se cocina, para desde ahí generar cuidado de la naturaleza, pero de nosotros mismos también. Y por otro lado está los paisajes de aprendizaje, que es esta transformación del patio para promover juegos y clases al aire libre. Y una de las cosas que estamos haciendo con fuerza es entender muy bien cómo se usa, cuáles son el uso actual, las expectativas que se tienen sobre ese uso, y diseñar en base a esos indicadores. O sea, queremos más contacto con la naturaleza, cuánto hay hoy día, y desde ahí entonces se diseña, ¿cierto? Queremos más movimiento, queremos más juego con desafío, ya, diseñamos promoviendo eso. Entonces, para mí lo más notorio cuando uno llega a un patio como este antes y después es ver que ya no son, no sé, de los 220 que antes eran 60 los que estaban jugando, sino que hoy día son 120 o 150 los que encuentran una actividad. Ya no es solo la pelota, ¿cierto? Que hoy día lo que se llena el espacio, lo que se toma en el espacio son los niños, las niñas que les gusta jugar fútbol y juegan de una manera súper fuerte. Entonces, muy exclusivo, muchos quedan afuera, caminando alrededor, un movimiento como bien sin intención, o mirando el celular, que me parece que es tristísimo. O sea, ese es otro tema que podemos ir después. ¿Cuál es el mayor cambio? Lo que más, como que uno dice, esto tenemos que seguir haciéndolo y trabajando por esto, es porque la mayoría empieza a tener un lugar debajo de una estructura de juego, al lado de un árbol, haciendo pequeños hoyitos, mirando los bichitos, saltando de plataformas, no sé, de 1 metro, pero que son muy altas para ello. Una de las cosas que ponemos mucho énfasis en promover el juego con desafío, que es darle diferentes niveles de desafío, ¿cierto? El juego es gradual. Entonces, cómo van agarrando confianza en la medida que van jugando y pueden ir subiendo de nivel, girando a mayor altura o haciendo equilibrios también a mayor altura, pero donde todos encuentran un lugar. Pueden estar en el primer nivel y son parte del juego, como también pueden estar en el tercer nivel y también son parte del juego. Entonces, creo que en temas de inclusión, de que el espacio se vuelve mucho más democrático en su uso, es uno de los mayores cambios. Vemos que los indicadores suben en juego mixto también. Eso es algo que... Qué bonito. Como que los hombres jugaban fútbol, otras mujeres por acá jugaban también fútbol, pero los juegos de girar como empieza a ser como un tema mixto, y sobre todo el juego libre en contacto alrededor del árbol o con chip de madera, contacto con la naturaleza. Eso también. Oye, ¿alguna anécdota así como que te ha pasado, que de algún patio que hayan cambiado, algún niño que te ha hecho un comentario? Me encantó, tiene que ver con, este caso me encanta, es en Patio Vivo Cultivable, un adolescente, que en el fondo lo que hacemos es que damos lugar a que la naturaleza emerja en estos laboratorios al aire libre, ¿cierto? Que cultivamos, empezamos a cocinar también con ingredientes locales. Y recuerdo como la encuesta de inicio que no sé, les preguntábamos qué ingredientes producidos localmente conocen, y respondieron más o menos 8 diferentes. Al final del programa, más de 25, después de un año. Y me acuerdo una estudiante, la Elisa, que me dijo, yo después de haber pasado por este programa, empecé a mirar con otros ojos la sopa que me cocina mi abuela. Ella es de Isla, de una de las islas de Chiloé, que a mí antes era como, da lo mismo, la sopa. Después de este programa me doy cuenta del valor cultural que hay en esa sopa, del potencial que tengo yo de enseñar este tipo de cocinas a otros, que es la cocina de mi historia, del territorio al que pertenezco. Creo que en la medida que la educación empieza a valorar más la historia que cada adolescente trae, que cada niño trae, todos tienen una historia, todos traen sus sueños, sus problemas, y en la medida que la educación acoge esas narrativas, se vuelve más significativa.
Y eso es me da mucho orgullo que estemos trabajando por validar la historia de cada uno de los Increíble el estudiantes. trabajo, no, se pasaron. Yo de verdad soy una fan de Patio Vivo. Me encanta cómo realmente le han dado ese valor, como han hecho que los patios sean espacios vivos. Así que también aprovecho de felicitar. Muchas Y ahí, gracias. Pedro, si tú tienes ahí como alguna historia, algún hallazgo interesante sobre los proyectos que han trabajado, así como este skatepark, que lo encuentro alucinante, como, a ver, este es el problema, acá está la solución. Bueno, dos cosas. Una cosa que tú mencionabas del fútbol, ¿cierto? Que veo dos fenómenos que suceden en los colegios. Que nosotros vimos un estudio de una universidad alemana que analizaba que el 90% del espacio es ocupado por el 10% de los estudiantes, que en el caso del fútbol. Ahí el drama es que como que la agarramos con el fútbol. El responsable no es el fútbol. El fútbol es una maravilla de deporte que sucede con una pelota de trapo que es mágico. Entonces, si yo lo dejo fuera, ¿cierto? Y el fútbol no es el drama. El drama es que no ofrecemos otras alternativas para esos espacios. Y como tú decías, ¿cierto? De la cocina, de lo cultivable, creo que asimismo hay otras disciplinas deportivas que están hoy en día también agarrando más fuerza, como hablábamos del skate, como la escalada, una disciplina deportiva que nosotros hemos tomado como bien potente debido a que Chile tiene una identidad de montaña, ¿cierto? Gigante, de norte a sur tenemos costa y tenemos montaña y no la miramos, no sabíamos, o sea, yo no supe lo que era la montaña hasta cumplir 20 años y si tú mirás y hacemos el ejercicio hoy en día de cualquier lugar de Santiago y de cualquier ciudad, miramos y tenemos 360 montañas. Entonces estos nuevos deportes que se metan a los patios escolares y a los entornos escolares son claves. Para mí es una cosa que es lo más importante, que es el autoestima. Yo creo que, y el autoestima, en mi opinión, se logra cuando tú lo que decías de los desafíos, cuando tú logras hacer algo que no lograbas hacer. Sí. Ese clic para cada persona creo que son las cosas más importantes de la vida y son momentos que uno conecta, ¿cierto? Y eso en el deporte, eso que tú decías de juegos con desafíos, el deporte lo tiene en todas sus disciplinas deportivas. Podemos hablar de cualquier deporte y un día, la escalada en particular, uno intenta subir una ruta de escalada y nos pasaba mucho que la escalada tiene algo muy bonito, que una persona de 8 años puede escalar mejor que una persona de 40. Y eso en el fútbol no sucede. Aunque sea el peor jugador de fútbol de 40, va a jugar mejor que un niño de 8 años sí o sí, solo por el físico. En el skate, en la escalada, en estos nuevos deportes, no sucede eso. Un niño de 8 años puede ser 100 veces mejor skater que un adulto. Entonces, dos cosas suceden, que es más inclusivo desde el género, o sea, las niñas y los niños ya no está tan claro si es mejor los niños o las niñas en un deporte como la escalada o como el skate. Vemos campeonas olímpicas de 16 años en el skate, que son mejores que los skaters adultos de 30. Vemos campeonas olímpicas, niñas escaladoras, que compiten en escalada libre con adultos de 30 y tantos llenos de músculo y la niña de 16 años le gana. Entonces ahí sí tengo una anécdota de una niña que nos decía en el fondo de estar haciendo una clase de escalada. Nosotros tenemos un programa que es patio libre, le llamamos en las escuelas, y plaza libre en los espacios públicos. Lo interesante de los espacios públicos es que es toda una metodología que es transformar un espacio público y después intentar entregar el hábito del deporte a niños, niñas y a sus cuidadoras y cuidadores, que somos los principales agentes de que por qué los niños y niñas no hacen deporte, somos los cuidadores y las cuidadoras. Entonces nosotros tenemos un programa en el espacio público que hacemos durante un año clases de distintos deportes, de los deportes que las mismas personas deciden transformar su espacio público. Un ejemplo cualquiera, fuera skate y escalada. Hacemos clases de skate y escalada durante un año a niños, niñas y cuidadores y cuidadoras. Y después hacemos mediciones tanto socioespacial para ver cómo se transformó el espacio en cuanto a la seguridad, distintos factores, socioemocionalmente para ver en el fondo desde la parte socioemocional cómo le afectó al niño y a la niña, y médico-nutricionalmente, que ha sido mucho más difícil evaluar los cambios porque es un proceso más a largo plazo, el tema de la obesidad y etcétera, etcétera. Son otros hábitos también, claro, que más. Pero el tema de la autoestima ahí es muy potente, porque vi varias veces un ejercicio en una plaza que después de la clase de escalada hacían una competencia, entre comillas, súper lúdica, pero que era ir a colgarse a la barra.
Entonces todos los niños y niñas del taller se colgaban en escalada pasada, que nuestro programa intenta tener la misma cantidad de niños y niñas, ¿ya? Porque una estadística también era que la niña se siente 3 veces más discriminada que los niños en el deporte. Entonces nuestro programa intenta que seamos 50-50, ojalá 60-40 de niñas-niños. Y en este ejercicio sucedía que las niñas generalmente ganaban en quedarse colgadas y se bajaban, y primero se bajaban todos los niños, y al bajarse sucedía algo corporalmente, que el niño se como achunchaba, de que quedaba así, y la niña se bajaba hecho paloma. Y qué potente esa transformación, pues, de que el físico y el músculo siempre ha estado como, músculo entre comillas, pero asociado como al niño, la fuerza, y qué potente también cómo las niñas se empoderan desde el cuerpo, pues. Desde el cuerpo y desde el sentirse fuertes. Onda, yo soy más fuerte y puedo ser más fuerte que un niño, ¿cachai? Duré más colgada y se bajaban así como extasiadas. Onda, le gané a estos niños de fuerza y se sentían fuertes y con músculo. Entonces, al final tú te das cuenta que la herramienta más potente, creo yo, que es la autoestima. Y son esos pequeños clics que hacen decirle a una persona, mira, o a un niño, tú no podías hacer esto y ahora puedes. Yo creo que ese poder de transformación después es extrapolable a todo tipo de ámbito de la vida. Y es lo mismo que ven con el espacio público, con el patio. El patio era feo, ahora se transformó. Eso yo también lo puedo hacer. Yo también me puedo transformar, también puedo mejorar. Y con esos pequeños clics después es lo que digo, es extrapolable después para sacar una carrera, para romper ciertas murallas que tenemos de impedimento, de altas murallas que nos ponemos, ¿cierto? No voy a poder hacer esto, y esos clics donde hay que hacerlos, donde hay que tenerlos, es mientras más chico mejor, o sea, mejor. Porque después transformar eso y creer que uno puede a los 18, 19, 20 es mucho más difícil. Cuando ya no lo hiciste de Claro, temprano. si es que uno desde niño está acostumbrado a lo que tú dices, a caerte, a pararte, equivocarte 1000 veces, que no te dé vergüenza equivocarte, es clave también para que después, cuando seas adulto, no tener susto con eso, con equivocarse y volver a empezar permanentemente. Entonces, Creo que hay algo muy potente ahí que tiene que ver con la fuerza interna que se desarrolla, que no tiene nada que ver con lo que te están diciendo afuera, sino que eres tú en ese momento que estás colgado, que estás girando, que estás haciendo equilibrio, donde solo tú te puedes dar fuerza a ti mismo para seguir. Y creo que eso es de las cosas más valiosas también que nos puede dejar la educación. Es como conocerse a sí mismo, que tiene todo de por qué existe la educación, y que no sean los ruidos externos, sino que sea uno con uno mismo el que va desarrollando esa fortaleza de voy a escalar más alto, voy a tener cuidado a mí mismo en este momento, siento que tengo que protegerme, que tengo que proteger a mi compañero, pero esas son voces internas que uno tiene que aprender a escuchar, y creo que son total desde la experiencia. No sé si quiero poner un tema, puedo, pero muy... ponlo. Dale, Es que es el celular y es el mundo de la virtualidad, y que hoy día, ¿cierto? Este sociólogo estadounidense que habla, psicólogo social, perdón, Jonathan Haidt, que habla de cómo hemos sobreprotegido a los niños, a las niñas, a los adolescentes del mundo real y desprotegido en el mundo virtual. Y que creemos que están más seguros adentro de una pieza solos con un celular que afuera en una plaza, ¿cierto? En contacto con otro. Cayéndose. ¿Cómo volvemos a eso? Yo creo que esto esta conversación me trae mucha alegría, porque estamos haciendo cosas por enriquecer ese mundo real y por mostrar de que es más seguro exponernos a ciertos riesgos físicos, a desafiarnos, donde tenemos que estar como muy en nosotros mismos, ¿cierto? Que yo creo que eso es lo bonito del movimiento, de la corporalidad, que es uno el que se mueve finalmente, uno el que se impulsa a girar o al equilibrio, que el otro tiene que estar atento. Y es la invitación a que más cuidadores, desde las profesoras, los profesores, los acompañantes de patio, los papás, las mamás, se atrevan a dar más espacio al mundo real que estamos perdiendo. Yo creo que dijiste algo súper importante que tiene que ver un poco también con
enriquecer este mundo real, pero también que se habla mucho de inteligencia artificial, las tecnologías, enriquecer la inteligencia humana, como este valor que tenemos nosotros como humanos, dónde conectamos, dónde desarrollamos las habilidades, dónde nos potenciamos como seres pensantes que son capaces de ir a desafiarse frente a distintos estímulos del entorno. Y ahí quiero como hacer como un hilo sobre 3 elementos que parecieran que son las claves del aprendizaje, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, por una parte, la esfera de la educación y todos los aprendizajes, por otra parte, el juego libre como un gran elemento de aprendizaje también, y el deporte como algo que tiene que ver con nuestro desarrollo como personal, en nuestra capacidad de movernos y desarrollarnos como humanamente, ¿no es cierto?, como en esta integración de estos 3 elementos, y pareciera ser que hay un hilo conductor en toda esta conversación que tiene que ver con la naturaleza. ¿Cómo entra la naturaleza y la relevancia que tiene en Patio Vivo, ¿no es cierto? A mí me parece que de alguna manera ustedes traen la naturaleza, irrumpen el patio y le devuelven ese espacio. A ese espacio, pareciera ser un espacio muy, muy gris, le devuelven lo verde, le traen la naturaleza como un elemento de grandes desafíos y aprendizaje, lo sensorial, lo exploratorio. Y en deporte libre a mí me quedo también con esa idea de que como que es traer la montaña y toda la experiencia de este descampado de la naturaleza, todo lo que nos ofrece y sus distintos desafíos propios de ir a reconocer distintos espacios donde el cuerpo se sitúa, escala, corre. El deporte en general tiene mucho que ver con eso y con la naturaleza también. No ese deporte del gimnasio, el deporte que se explora andando en bicicleta, saliendo a recorrer las montañas. Y de alguna manera ustedes también, siento yo, que lo traen, ¿no es cierto? Lo traen a los patios, lo traen a las ciudades, lo traen a estos espacios, estos programas. Así que creo que ahí hay un elemento súper interesante sobre volver a conectar con estas 3 grandes esferas. En todo, incluso nosotros adultos, ¿no es cierto? La educación, en seguir aprendiendo, el juego, sigamos jugando, y el deporte, que pareciera ser nuestra caballito de batalla que todavía tenemos ahí los adultos para poder volver a encontrarnos con el juego. Y ahí yo, para ir cerrando, les quería preguntar a ustedes, así cierren los ojos y puedan acordarse en este mismo desafío de volver a jugar, nosotros los adultos también, para poder conectar con estas necesidades del juego esenciales de la infancia. Tenemos que, de alguna manera, volver a conectar con nuestro juego, nuestra capacidad de jugar. ¿Cuándo fue la última vez que jugaron en libertad? Que se acuerdan que hayan jugado en libertad, que nos puedan compartir. A ver, tengo una hija chica, 2 años, entonces tengo el regalo de que tengo la invitación al juego todos los días, ¿cierto? Y el desafío de si le sigo o no le sigo el juego, porque creo que ahí estamos los adultos en esa cosa como cuando uno está haciendo la cama, entonces se sube a la cama y quiere saltar, y le digo que sí ese juego y empiezo a jugar y tenemos un momento que nos nutre las dos, o no, esto hay que hacerlo rápido. Y entonces, por suerte hoy día estoy en un momento que estoy muy nutrida de juego, de una invitación constante a sígueme el juego, ¿cierto? Pero la última vez porque con ella conectamos como en un juego que es maravilloso, yo le sigo el juego y vamos descubriendo cosas y me va mostrando. Pero ese juego en el que siento el cuerpo desafiado, trato de practicarlo constantemente bañándome en el mar, capeando olas. Buenísimo. A vivir. Y es ese pequeño sustito que da, ¿cierto? Como esta ola me va a revolver. Me va a botar. ¿Qué va a pasar? La salto, no la salto. Claro, entro, no entro, me atrevo, no me atrevo. ¿Qué pasa si me revuelca? El miedo a que te revuelque, ¿cierto? A que te desarme completa, que tragar agua, qué sé yo. También lo infinito del mar, también como me va a llevar esto. Sí que por suerte, y venimos además de temporada de verano, no ha pasado mucho desde par de fin de semana, ¿cierto? Desde que me metí al mar a capear olas. Pero es algo que tengo que hacer consciente, no está como en el hábito del día a día, que sería interesante.
por suerte tengo este regalo de invitación al juego libre todos los días, en todo momento, pero creo que el juego que a uno le hace, ¿cierto? Ese como pequeño, como acá me tengo que atrever, acá tengo que ser valiente, acá me tengo que lanzar, lo vivo con las olas en el mar. Qué bonito. Qué buena. Qué A bacán, mí sí. me sucede un poco como lo que decíais del deporte, medio pegado con el tema, pero me sucede que el juego lo encontré desde niño un poco, que es desde como los cánones del deporte. Entonces me cuesta mucho a mí jugar libremente con mis niños, me cuesta mucho seguirles el juego porque es cierto que hay que hacer esa cama y me cuesta mucho, pero conecto mucho desde el deporte, o sea, es ahí donde encuentro y el deporte, no sé, hoy en día estamos yendo mucho a caminar al cerro, que yo creo que es algo similar, totalmente opuesto, o sea, distinto se podría decir que el capeo de ola, pero no es tan distinto, porque también es una libertad donde uno va por una pendiente medio libre, después al bajar uno va corriendo, moviéndose, saltando roca, entonces creo que desde el deporte logro conectar con ese juego. Yo creo que algo que dijiste en el comienzo de la entrevista o de la conversación es que el deporte es la forma que nosotros tenemos quizás los adultos de seguir conectados con el juego eternamente, porque es cierto, mientras no sea profesional, aunque tenga reglas, sigue siendo súper lúdico y uno se muere la risa, claro, se mata de la risa. Ya no te concentras en nada más, Claro. solo estás ahí con tu atención presente. Todos somos iguales, no Todos importa somos de dónde iguales. uno venga, entonces creo que eso es muy interesante, que me ha permitido estar conectado permanentemente con ese niño interno, es el deporte y poder practicar deporte con mis hijos, con mi hija, con mi pareja, creo que me ha permitido seguir conectado con el juego siempre. Qué genial. Eso. Entonces hay que volver a capear olas y a Sí. subir las montañas. Dos grandes, los grandes bordes de nuestro país, ¿no? Hay que Sí. potenciarlo. La montaña y el mar, La clave. montaña y el mar. 4.000 kilómetros. Hay que ir a bañarnos más al mar. 4.000 kilómetros de montaña y de mar. Así que los invitamos a todos a bañarse al mar y a subir las montañas. Sí, exactamente. Hoy día hemos hablado como el juego y la naturaleza son súper importantes en la infancia, pero ¿sabéis qué? No solo en la infancia, en todos nosotros. Como despertar también esa idea de que nosotros también necesitamos jugar, también necesitamos estar en contacto con la naturaleza y cómo los patios escolares y la ciudad también son relevantes para poder entender de que es un gran sistema urbano y que no es algo aislado, sino que es algo que se complementa y que requiere del uno y del otro. Los espacios públicos son espacios también de aprendizaje y los patios escolares son parte de este sistema articulado de la ciudad que le permite a los niños situarse, como decías tú, entenderse dentro de un contexto. Ojalá podamos llevar esta idea a muchas más escuelas que estén escuchando a estos dos grandes que han desarrollado proyectos increíbles y poder trascender este espacio de aprendizaje hacia las ciudades, a que los espacios también públicos donde nos encontramos todos puedan ser lugares donde aprendamos y tengamos experiencias memorables para toda la vida. Y pensar en la ciudad que realmente acoja el juego como un eje estructurante de su desarrollo territorial y también las necesidades de la infancia que tienen muchísimo que regalarnos. Así que muchas gracias Ángela, muchas gracias Pedro por compartir su visión, su experiencia, sus historias con nosotros, sus juegos. Y para quienes nos están escuchando, los invitamos a conocer más sobre este podcast Ciudad en Juego, que conozcan más sobre Patio Vivo y Deporte Libre. Son dos fundaciones chilenas que realmente están haciendo un trabajo increíble. Y recuerden que el juego no es solamente algo que le compete a la infancia, que es algo que nos compete a todos nosotros. Y es la manera en la que nos conectamos con el mundo, como dices tú, en tiempo presente. Así que si les interesa este enfoque, si les interesa el trabajo que han hecho cada uno de ustedes, que los puedan seguir, que nos sigan a nosotros. Vamos a seguir aquí en estos podcasts. Y comparten este episodio con sus personas conocidas que creen que les puede interesar y no dejen de estar pendiente de Locus y todo lo que se viene más adelante. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias y se pasaron. Muchas gracias por estar acá. Ciudad al Juego es un podcast de Fundación Escala Común como parte de las acciones del proyecto Locus. Es una producción financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondo de Organización de Festivales, Encuentros y Ferias 2024, y cuenta con el apoyo de la Fundación Mustakis y patrocinio UNICEF Chile.